bueno que es domingo, ¿ok? Y qué bueno que estamos en la casa de Dios, amén. La serie de la noche se llama El hombre espiritual. Estamos tratando acerca de los espíritus que atacan a la iglesia desde dentro. Y hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, el versículo 43 al 45, para que comencemos hoy nuestra predicación acerca de los espíritus que atacan a la iglesia desde dentro. Aleluya. Lo siento, tuvimos un lapso considerable de un tiempo sin tratar el tema, pero estamos aquí. Evangelio según San Mateo, por favor. Capítulo 12, el versículo 43, así dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Señor, damos honor y damos gloria a tu nombre. Te damos gracias. Gracias por la Iglesia El Camino. Gracias por cada familia de esta casa. Gracias por los líderes de la casa. Señor, cubrimos los matrimonios de los líderes, de los hermanos, de las hermanas, de las familias de la casa. Cubrimos en el nombre de Jesús. Cada niño, Señor, lo cubrimos. Cada adolescente, cada joven, cada mujer, cada hombre. Señor, gracias por tu misericordia en favor de esta casa. Nos proyectamos en este mes a una actividad donde queremos que tu Espíritu Santo en una manera extraordinaria use a cada predicador, a cada adorador, a cada músico. Señor, que la autoridad de la casa esté sobre ellos, que pueda bendecir la casa a través de ellos. Señor, que lo uses para tu gloria. Tú eres el Señor. Nos rendimos delante de ti en el día de hoy. Declaramos tu gracia y tu misericordia. Declaramos tu cobertura sobre la casa. Levantamos vallado fuerte en favor de aquellos que están organizando el Congreso, Señor. Cada uno de los integrantes del equipo de dirección, declaramos tu gracia, que le dé nuevas fuerzas, que los guarde. Levantamos vallado en favor de ellos. Ninguna distracción, ningún ataque del enemigo tiene poder para operar. Señor, establece tu gracia sobre ellos. Declaro cielos abiertos en favor de ellos. Bendigo cada persona que ha decidido aportar para esta actividad. Que sean prosperados, Señor. Muestra tu gloria en ellos. Gracias, Señor, porque lo hace en este tiempo. Gracias porque la iglesia se integra a esta actividad con una sola disposición, con una sola mente, con un solo corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque completa tu obra en nosotros, porque nos mete como iglesia en transición, Señor, porque trae los cambios necesarios para el pueblo, para el ministerio en este tiempo. Señor, damos honor a tu nombre. Bendecimos los nuevos creyentes, aquellos que se bautizan en este mes. Queremos bendecirlo, queremos bendecir su familia. Muestra tu gloria en sus vidas. Que sean fortalecidos, Señor. Que reciban de tu Espíritu Santo una unción fresca, la que pudre el yugo, como establece la Escritura.
que sean sanados, que le abramos los brazos en esta casa, que lo apoyemos, Señor, que estemos con ellos en su crecimiento, que ellos puedan resistir todo ataque del enemigo y estar firmes, Señor. Gracias porque lo hace. Bendigo el ministerio de seguimiento, cada persona que integre este ministerio, su directiva, su directora, que sean prosperados. Señor, pon gracia en ellos para dar esa palabra oportuna a los nuevos creyentes, para estar con ellos en cada etapa, Señor. Gracias, Señor, por los asistentes de doctrina. Tú lo haces, Señor, en este tiempo. Gracias. Recibe honor y recibe gloria, Señor. Gracias por la palabra de esta noche. Yo sé que nos da una palabra de bendición, de fortaleza, que crea nuevas expectativas, Señor, que nos afianza más a la fe, que nos asegura de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Damos honor a tu nombre. Gracias, Señor, porque toma nuestros intelectos, porque se produce la liberación oportuna en nuestros intelectos para entender la revelación de la palabra. Señor, gracias porque revoluciona nuestro espíritu. Gracias. Gracias. Porque sana nuestros corazones, porque transforma nuestras mentalidades, porque nos lleva al nivel que tú has diseñado para nosotros en este tiempo, porque pone hambre, porque pone sed de ti en nosotros. Tú creaste la fe y también la sustentas. Tú eres el Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Gracias. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Hoy sigo compartiendo con ustedes esta serie acerca de los espíritus que atacan a la iglesia desde dentro. Quería compartir con ustedes algunas cosas. Yo espero que hoy poder, de acuerdo a la demanda que han tenido por la serie desde que la comenzamos, agradezco a Dios por eso y espero poder tratar a los temas que han sido demandados con relación a esta serie y a lo que nos toca para hoy. Jesús está compartiendo con sus discípulos y él le hace imparticiones importantes. Y uno de los temas un poquito fuerte es acerca de la posesión espiritual. Los israelitas se negaron, de hecho entraron en discusión con Jesús con relación a si ellos eran hijos de Abraham, no habían sido esclavos de nadie y que no eran esclavos. Y Jesús le dijo que si son pecadores, son esclavos del pecado y que son hijos del que dirige la empresa del pecado. De manera que hubo una confrontación importante porque ellos no creían que tenían ningún espíritu. Jesús lo confronta porque si estamos en pecado, nuestra condición no es dirigida por el Espíritu de Dios, porque nuestra condición de pecado dice que el Espíritu de Dios no puede dirigirnos. De hecho, la Escritura dice que el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Y cuando habla de templo sucio, está hablando justamente que el Espíritu de Dios no puede habitar en una persona que tiene otro espíritu, que tiene una condición de pecado. Ya sabemos que la Sagrada Escritura establece que el Espíritu de Dios se contrista, o sea que cuando una persona peca, el Espíritu de Dios no lo abandona, sino que se entristece, lo llama la atención para que la persona restaure su vida. De manera que cuando una persona peca, inmediatamente no viene una posesión de demonio, sino que el Espíritu de Dios lo llama la atención para que sea restaurado, para que tenga arrepentimiento, para que salga de su situación, y por eso se entristece en la vida de nosotros. Así que no es inmediatamente, sino que yo sigo en mi condición de pecado y de rebeldía contra Dios y de independencia. Entonces viene ese espíritu de independencia de Dios, no necesito a Dios, y automáticamente hay una rebelión, porque el pecado es rebelión contra Dios. Entonces eso hace que yo en mi rebeldía me hago independiente de Dios y automáticamente viene la fuerza del mal sobre mí, porque yo de alguna manera estoy haciendo lo que esos espíritus representan.
Lo que hace que los espíritus nos ataquen es justamente cuando nosotros hacemos las cosas que ellos están dirigiendo. De alguna manera nosotros estamos llamándolos para que vengan a nosotros porque estamos haciendo lo que ellos realmente dirigen. El negocio que ellos dirigen, nosotros estamos comprando ahí, estamos buscando ahí, y por eso abrimos puertas, brecha, lo que fuere, estamos dándole legalidad, que de eso hemos hablado, a esos espíritus para que puedan operar en nosotros. Por eso tenemos que estar claros de nuestra relación con el Señor y de que los espíritus de maldad no tengan ninguna legalidad. Que no puedan operar sobre nosotros porque no nos metamos en malos negocios, porque no tengamos actitudes, comportamiento que de alguna manera lo llamemos a ellos para que entren a nuestras vidas. Y como establece la Escritura, el enemigo no viene sino para robar, para matar y para destruir. No tiene otra razón para ir a un lugar. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, ha de suponerse que tuvimos una vida de pecado. O sea, aquí el que más o el que menos es pecador, porque Cristo fue a la cruz por los pecadores. Y si no somos pecadores, entonces Cristo no fue a la cruz por nosotros. Entonces todos somos pecadores y fuimos encontrados por Jesús en el fango. Esa es la verdad. Ahora, cuando Jesús nos rescata del fango, nuestros pecados son perdonados, nuestra vida son liberadas, nuestros corazones son sanados y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque para convertirnos en hijos de Dios, que lo establece la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, que vino a los suyos y que los suyos no lo recibieron, pero a todo el que recibe a Jesús se convierte en hijo de Dios. Juan también en su primera carta está hablando de la naturaleza de Dios, la simiente de Dios, que es lo que hace que nosotros no vivamos en el pecado. Lo que hace que vivamos en el pecado no es que tanto nos involucremos en las cosas de Dios, sino que tanto nos rindamos delante de Dios. Porque cuando nos rendimos, entonces el Espíritu de Dios viene y toma el control de nosotros. Cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, porque podemos aceptarlo como Salvador, pero no necesariamente como Señor. Mucha gente ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ahora, cuando aceptamos el señorío de Cristo, cuando nos rendimos delante de Él y Él se convierte en nuestro Señor, entonces el Espíritu de Dios va a tomar el control total de nuestras vidas. La simiente de Dios va a estar en nuestro espíritu y vamos a perseverar en el Señor. Lo que hace que perseveremos en el Señor y que no vivamos en el pecado no es nuestras fuerzas, ni nuestras muchas oraciones, sino la capacidad que tenemos de rendirnos delante de Dios para que el Espíritu de Dios pueda regenerar nuestro espíritu y establecer en nosotros la naturaleza de Dios. La Sagrada Escritura está estableciendo entonces que aquellos que tienen la simiente de Dios no pueden vivir en el pecado. Ya el pecado no puede ser para nosotros, porque la simiente de Dios está en nosotros. Eso no significa que no vamos en un momento determinado a hacer algo malo, que alguien no nos va a pisar el callo, que no vamos a tener debilidades. De eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de una vida que está totalmente fuera de la guianza del señorío de Cristo, de la guianza del Espíritu de Dios. No el que una persona en un momento le pisaron el callo, tuvo una reacción, o alguien abusó de él, tuvo una reacción, tiene alguna debilidad y el enemigo siempre ataca por la misma debilidad. No estamos hablando de eso, porque todos los seres humanos tenemos debilidades. Inclusive Pablo está pidiéndole a Dios que quite sus debilidades. Él le está pidiendo eso, que el nivel que él tenía no era para tener esas cosas. Y el Señor le dice: no, viejo, lo siento, tu petición ha sido denegada. Yo no puedo quitar tus debilidades. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando tienes debilidades, entonces tú me buscas. Tú te das cuenta que no depende de ti, que no tienes fuerza para servirme y tiene que venir donde mí, depender de mí. Entonces el Señor nos enseña que sí tenemos debilidades. Y si el enemigo nos va a atacar, no nos va a atacar por las fortalezas, nos va a atacar por las debilidades. Y ese es su trabajo. Su trabajo es atacarnos, es atacar al mundo. Ahora nosotros tenemos que estar claros de que aun cuando tengamos debilidades, nos hacemos fuertes ¿en quién? En Cristo. Porque en lo que soy débil, me hago fuerte. No con mi fuerza, sino con la fuerza del Rey de Reyes. De Él dependemos, y todo lo que somos y llegaremos a ser es por Cristo. Y por eso Él dice: sin mí nada podemos hacer. Eso es lo que establece el Señor.
Tenemos que depender totalmente de Él, y el día que ya no dependamos de Jesús, no lo necesitamos, y entonces vamos a caer. Porque antes de la caída, justamente lo que viene es la independencia de Dios, lo que viene es el orgullo, la soberbia. Viene antes de la caída. Nadie sale a la calle y de pronto se encontró con el pecado y se envolvió. El pecado no funciona así. El pecado viene a nosotros, bien lo ha establecido Santiago, cuando tenemos una debilidad, tenemos una necesidad, somos atraídos por eso que nosotros queremos, y entonces, siendo atraídos, somos convencidos por aquello, y entonces nos metemos en un embarazo que da a luz la muerte. Así lo establece Santiago. O sea, que cada uno es tentado cuando por su propia naturaleza concupiscente se siente atraído por algo. Y todos vamos a tener atracción por el pecado. Y todos vamos a vernos en un momento determinado tentados. Inclusive la Escritura dice que Jesús fue tentado en todo. Significa que todo aquel que viene a esta tierra, que viene con un cuerpo humano, que viene con la herencia del pecado de Adán y de Eva, tiene concupiscencia, y mientras esté vivo va a ser atacado. Ahora, una cosa es tener debilidades, una cosa es tener deseos de pecar, y otra cosa es vivir en el pecado. La simiente de Dios va a vivir en nosotros y no va a dejar que permanentemente estemos en el pecado. No nos dejará caído para siempre. Ahora, Jesús en su cátedra está compartiendo acerca de lo que ocurre con el espíritu inmundo. Si nosotros vivíamos en pecado antes de encontrarnos con Cristo, nuestra condición pecaminosa dice que por causa de la vida de pecado que teníamos, había un espíritu que dirigía nuestras vidas. No Jesús, no el Espíritu de Dios. Había un espíritu de maldad que dirigía nuestra vida. A ese espíritu, el texto bíblico, Jesús está diciendo aquí que es el espíritu inmundo que todos nosotros teníamos antes de conocer y de servir al Señor. Éramos dirigidos por un espíritu de demonio, y aquí le llama espíritu inmundo, el espíritu parte de la dinámica de los espíritus de maldad, que tiene su operación en el ser humano, porque no todos los espíritus viven dentro de los seres humanos, porque hay jerarquía, hay orden en términos espiritual, y hay algunos que su trabajo es gobernar, no vivir dentro de los seres humanos. Hay otros que su trabajo es la de dirigir el engranaje y tienen niveles de principado, entonces no pueden vivir dentro de los seres humanos. Pero las huestes sí pueden atacar y vivir en los espíritus de los seres humanos, desde ahí operan. Inclusive hay enfermedades que establece la Sagrada Escritura que no son producidas por deficiencia del cuerpo físico, de la naturaleza humana, sino netamente producida por espíritu que entrando en la vida de la persona le producen enfermedades. No quiero decir que todas las enfermedades son demonios, no es verdad, pero hay enfermedades que sí son producidas por espíritu de maldad, que su trabajo es enfermar a la gente de diferente área, y van a estar ahí operando en la vida de la gente. Ahora, muchas enfermedades son producidas por deficiencia propia de la naturaleza humana, y por eso hay deficiencia que los fármacos van a traerlo, y no soy de los que están en contra de los fármacos. Hay gente que sí está predicando en contra de los medicamentos, y realmente el medicamento va a traer va a suplir una necesidad que tiene el cuerpo físico, que no la produce de alguna manera, y si el Señor no ha sanado, bueno, no hay ningún pecado en consumir el medicamento, para que pueda aportar aquello que el cuerpo no está produciendo, o de acuerdo a una necesidad. No es pecado, ni hay demonio en los medicamentos como la gente ha establecido. Dios le dio la sabiduría al ser humano para que haga todo aquello. Claro que hay gente extremista, nosotros somos muchas veces extremistas, estamos de un lado y del otro extremo, pero no debería ser, deberíamos estar en el término del reino de Dios, que es dirigido por el Espíritu de Dios, y a lo que es malo se le dice malo, y a lo que es bueno, bueno, y no es necesario decir una cosa por otra, ni venir a satanizar todo aquello que es un engranaje creado por el mismo Dios en el mundo físico. Pero sí hay enfermedades que son netamente producidas por espíritu de maldad, y que su trabajo es afectar la salud de la gente, independientemente de que no todas las enfermedades
son producidas por espíritu de maldad. Entonces, como hay gente que creen que todas las enfermedades son producidas por espíritu de maldad, por eso entonces dicen que tomar medicamento y cualquier sustancia que venga del laboratorio es contraria a lo que Dios quiere, porque como ellos ven que todo eso es espiritual, entonces están pensando que la gente necesita liberación por un problema de salud, y no necesariamente es así. Ahora, Dios puede sanar y puede liberar, puede sanar de cualquier enfermedad y también puede liberarnos de cualquier espíritu que esté operando o atacando nuestras vidas. No es lo mismo ser atacado por un espíritu que ser poseído por un espíritu. Todos nosotros somos atacados por espíritu de maldad, todos somos atacados. Ahora, una cosa es ser atacado y otra cosa es ser poseído. Ninguna persona que tenga el espíritu de Dios va a ser poseído por un espíritu de maldad. Ahora, hay gente que aceptó al Señor y de alguna manera vino con cierta posesión espiritual y todavía no ha sido libre y tendrá manifestaciones hasta que sea totalmente libre. El espíritu de maldad lo va a atacar, pero no lo va a poseer si tiene el espíritu de Dios, porque un espíritu de maldad conoce la autoridad y conoce la jerarquía, no se atreve a intentar entrar donde está el espíritu de Dios, lo ve el peligro de lejos y conoce la investidura, conoce la autoridad, conoce el poder. No lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Bueno, nos va a meter a nosotros en alguna situación, lo va a intentar, nos va a atacar para que neguemos a Dios y le demos libertad a Él para que entre. Pero no podrá entrar a luchar con el espíritu de Dios, es imposible. Ni imaginarnos que un espíritu de maldad tenga poder para sacar el espíritu de Dios de nuestro espíritu y decirle, sal de ahí. Es imposible. Los espíritus de maldad de lejos ven el sello, dice que fuimos sellados con el espíritu de Dios. Somos propiedad de Dios y leen. Lo saben. Y no se atreven. No inventan. Con usted no hay quien invente. Usted le pertenece a Dios. Ahora, Jesús se está refiriendo a un espíritu que operaba en nosotros cuando estábamos en el pecado. Y se refiere a ese espíritu que cuando nosotros vivíamos en pecado operaba en nosotros y que fue desalojado. Mire, los espíritus de maldad nunca serán por medio de besitos, nunca serán desalojados. Ellos hay que sacarlo a la fuerza. Es como cuando usted tiene un vecino que sabe que ese terreno es suyo y usted dura un par de días sin ir y él va y lo ocupa porque él tiene uno al lado, y si usted se descuida le hace la pared de su casa, se le hace en el solar suyo. Él sabe que el solar es suyo. Y cuando usted llega, usted dice, oh, qué maravilla, el vecino se metió en el solar y construyó su casa ahí. Él sabe que el solar es suyo. Y cuando usted lleva a la justicia, entonces él dice, bueno, pero vamos a negociar, porque no quiere que le tumben la pared, pero él sabe que no es de él. Así mismo es en términos espiritual. El enemigo sabe que hay cosas que no le pertenecen, que no son de él, pero se encuentran con gente que le celebra todo lo que él hace. Hay gente que nunca se le riegan al diablo, siempre lo tienen ahí tranquilo. No quieren lío para que no se le arme. Óigame, usted lo tiene armado si usted aceptó a Jesús. Porque Él no va a descansar hasta que lo mate a usted o mate a su familia o lo destruya, porque ese es su trabajo. Y usted tiene que ponerle límite. Al enemigo se le pone límite, pero te está volviendo loco, diablo. Mira, vete. Tú no entiendes. Esto no te pertenece a ti. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Esa es mi propiedad. No puede tocarla, óyelo. Pero si usted se cruza de brazos y usted ve que todo va pasando y usted dejando al diablo quieto, no. Se ha metido o se está metiendo, óigame, trabaje con tiempo. No mire para otro lado, atrévase. Porque él de alguna manera va a intentar meterse en el asunto, porque ese es su trabajo. Entonces a veces nosotros estamos gritando, pero el diablo no se ha pensionado, señores. Pues ese es su trabajo. Vigilemos nosotros, el nuestro, levantando vallado continuamente, levantando paredes continuamente, cerrando brechas continuamente, porque el día menos pensado se mete. A él no hay que invitarlo.
Ahora ese espíritu que salió de nosotros, que salió a la fuerza, porque si no a la fuerza no sale. Por eso es que ustedes ven que la gente que tiene posesiones de espíritu, de maldad, cuando para ser libres son remeneados, pasan cosas extrañas, es que con violencia que se van. Ellos no saben llegar a acuerdo, no vete porque mire, esto no te pertenece y sal de ahí, no. Esa es la fuerza. Entonces, cuando es sacado a la fuerza, establece la Escritura que no encuentra reposo. Y eso es interesante sobre el espíritu inmundo, y es que mucha gente, cuando usted va a un velorio y usted encuentra a una mujer hablando como el hombre que murió, y usted escucha la voz y dice muchas cosas, una mujer que no lo conocía porque fue poseída por el espíritu inmundo que estaba en el muerto. Y ese espíritu que vivió en el muerto conoce la voz, sabe lo que le gusta y todo. Y entonces cuando usted va, se encuentra con que hay una gente hablando igual y dando órdenes y dirigiendo. No es el muerto, porque no tiene poder para salir, sino el espíritu inmundo que estaba en él, que posee a la mujer y habla igual que él y dice las cosas que a él le gustaban. Y esa mujer llegó allí por primera vez, pero es sensible para ese tipo de cosas. Entonces el espíritu la posee. No es el espíritu del muerto, es el espíritu inmundo que estaba en el difunto. Y ese espíritu inmundo conoce bien, maneja al dedillo todo lo que tiene que ver con nosotros. Yo he tenido 2 experiencias con espíritu inmundo de algunas personas. Por alguna razón, en un momento determinado, me he relacionado con inconverso. Y he sido atacado directamente por el espíritu inmundo que poseen esos inconversos. Bendigo el nombre del Señor. Esos espíritus inmundos tienen un comportamiento similar a la persona. A veces uno se relaciona mucho con gente pecadora, hace negocio y muchas cosas. Y yo he aprendido ahí en la marcha que no es fácil. Y bien habla el Señor cuando habla de hacer yugo en desigualdades y todo aquello. El Señor quiere guardarnos de muchas cosas, inclusive de influencias. Entonces el espíritu inmundo, cuando sale a la fuerza, intenta regresar, pero sabe que no puede regresar porque ve que el Espíritu de Dios está por ahí y no hay manera de que él pueda entrar. Ahora, él permanece continuamente revisando el día que le abrimos una puerta. Y el día que se la abramos, ese día, él tiene legalidad, tiene derecho y va a atacarnos. En la predicación anterior, que estábamos hablando acerca de esta misma serie, el mismo mensaje, porque la serie es más amplia, el mismo mensaje que estoy dando en diferentes facetas. Entonces, ahí provocamos ciertas inquietudes con relación a los espíritus que atacan a la iglesia desde dentro, si realmente la gente está poseído para siempre o no, o si todas las personas que están siendo atacadas o que el enemigo lo usa de alguna manera, si están perdidos o si no están perdidos, o si tienen salvación, si no tienen salvación. La verdad es que cuando Satanás siembra a alguien o algo, lo siembra con un propósito. Ahora, si es un ser humano, hay un intervalo comprendido entre la vida de la gente y la muerte. En ese intervalo la persona puede arrepentirse, Dios puede cambiarlo. Y si en una iglesia Satanás sembró a una persona y lo llevó con un propósito, como siembra la semilla de cizaña, es posible que no sea tan fácil para que esa persona tenga arrepentimiento, porque es cómplice de muchas cosas de las que está haciendo y está consciente, porque es enviado directamente para hacer el trabajo. Ahora, no siempre las cosas son de esa manera. Muchas veces los espíritus que atacan desde adentro están atacando a la gente y la gente están siendo atacados justamente por lo que plantea aquí, el espíritu inmundo que vuelve. Hay una persona que por alguna razón, estando en la iglesia, se hace independiente de Dios, y aunque asiste a la iglesia se hizo independiente de Dios. Esa persona tiene una posesión espiritual
donde el espíritu inmundo regresa a él y regresa con una comitiva para producir un desorden importante y entonces atacar. Pero no es lo mismo cuando alguien es atacado por un espíritu de maldad que cuando Satanás siembra a alguien con el propósito de desestabilizar. No es lo mismo. Así que nosotros, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nunca debemos señalar ni sacar, la iglesia nunca debe señalar y sacar a alguien que pudiera tener una conducta extraña, excepto, ya ustedes saben que cuando se cometen ciertos delitos y de alguna manera involucra a la iglesia y tiene que ver con la justicia, la iglesia no puede retener en su seno a un miembro o a una miembro que está violando la ley. Debe entregárselo a la justicia. O sea, no hay manera de que nosotros estemos por encima de la justicia. Pero estamos hablando lo que plantea Jesús en términos de la cizaña, que no podemos señalar a la gente ni tener cacería de brujas porque alguien en la iglesia no piense como nosotros o porque nosotros creamos de alguna manera que tiene espíritu de maldad. No podemos caerle atrás para perseguirlo y todo aquello. Le expliqué bien claro el término cacería de brujas en una de las prédicas anteriores, cómo se originó y todo aquello y a qué se debe. De manera que no podemos perseguir. Eso es lo que Jesús está tratando de cuidar, de que nosotros no nos convirtamos en perseguidores de los cristianos, ni de los hermanos que tienen algunas debilidades o que tienen algún comportamiento, a tal punto que los acorralemos y le digamos que tienen demonio y que tenemos que doblegarle y a la fuerza sacarle todo aquello, porque ese es uno de los errores que hemos cometido como iglesia, querer sacar los demonios a la fuerza. La gente va a ser libre cuando ellos confiesen su pecado, se sometan al Señor. Entonces nosotros tenemos legalidad y autoridad para hacer que sean libres. Pero si la gente no se ha rendido, los espíritus lo que hace es que se aquietan en la vida de la gente. Eso es lo que vemos en Saúl. Saúl no tenía arrepentimiento. Cuando David tocaba, el espíritu no aguantaba lo que David provocaba y entonces se iba. Y eso es lo que ocurre en la iglesia para que haya conversión en la gente que viene con ataduras. Cuando la iglesia comienza a alabar a Dios con libertad, el espíritu que está poseyendo a esa persona tiene que irse porque no soporta lo que estamos provocando. Le deja su intelecto libre y la persona tiene la oportunidad de hacer la conversión si quiere. Pero no ha sido libre porque está en la iglesia, porque su voluntad no ha sido rendida a Cristo. Entonces nosotros como iglesia hemos cometido el error de creer que todo el mundo va a ser libre conforme a nuestro capricho. Si la gente no se arrepiente, si la gente no busca a Cristo, si no se rinde delante de Dios, si no se aparta de la maldad, no va a ser libre. Porque no se trata de la autoridad del pastor, se trata del nivel de arrepentimiento de la gente. El espíritu se va a ir porque no va a soportar que le den órdenes, pero cuando la persona se para, si no se arrepiente, el espíritu regresa cuando salga de aquí, porque su conducta dice que esa persona debe tener esa influencia. No es la autoridad de nosotros solamente, sino es el nivel de rendimiento que tiene la persona. ¿Se rinde la gente realmente? ¿Está la gente dispuesto a que el Señor lo libere? ¿Buscan al Señor? ¿O sencillamente vienen a la iglesia para provocar distracción y que nos la pasemos con ellos y se interrumpen celebraciones y todo aquello porque nos vamos todos sobre esa persona y se va? Si estamos aquí en la casa de Dios y si estamos provocando algo, se supone que esos espíritus no pueden estar operando libremente. Y que si la gente no tiene arrepentimiento, de ninguna manera va a ser libre. Eso pasaba con Saúl. Saúl no era libre de esos espíritus, porque él no tenía arrepentimiento, sino que cuando David tocaba el arpa, producía un nivel, la adoración de David producía un nivel de presencia en ese lugar que los espíritus de maldad no podían resistir. Y ahí está la diferencia cuando nosotros adoramos de corazón, que lo que nosotros provocamos hace que la gente, porque tenemos un capricho de que la gente que está sentado, el que está sentado no provoca nada. El que está dirigiendo es el que debe provocar y el que tiene que utilizar las estrategias para hacer que la gente se involucre y que se provoque algo. Si hubiera sido por Saúl, nunca se provoca nada. Él estaba sentado ahí.
Y David estaba tocando, inclusive tocando intentó matarlo. Aleluya. Y es una responsabilidad lo que estamos aquí adelante, provocar lo que queremos que ocurra para que la gente sea libre. No es lo mismo que una persona, el espíritu inmundo que tenía regrese a él estando en la iglesia por su condición pecaminosa, que una persona que el enemigo haya sembrado en la iglesia para producir trastorno. No es lo mismo. Inclusive aquel nivel de cizaña debe provocar una conmoción en la gente si algún día el enemigo lo hiciere, por el nivel de nosotros en la adoración delante de Dios, el nivel de búsqueda, el respeto por las cosas sagradas, producirá en la persona una vergüenza que de alguna manera o se arrepiente o se va, porque se da cuenta que no puede seguir operando y que nadie le va a hacer el juego. Pero no es ni avergonzándolo, ni sacándolo, ni tratar siempre donde quiera que llegue de intentar liberarlo a la mala. Eso no funciona así. Y por eso Jesús dijo, dejen la cizaña con el trigo, hasta la siega. No le toca a ustedes hacer la discriminación, sino tranquilo. ¿A qué le tememos realmente? Le tememos a que alguien, el enemigo, lo siembre para producir algún ataque en la iglesia. ¿Le tememos a eso? Aleluya. ¿Tenemos temor a eso? ¿No es más fuerte lo que está en nosotros que lo que opera en el mundo? Aleluya. ¿Alguien va a tener miedo porque el enemigo ataque? Ese es su trabajo. Y dice la Escritura que no prevalece contra la iglesia. No prevalece contra la iglesia. Llega, pero no puede destruir la iglesia. Solo se queda ahí. Entonces ese espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, hay un orden que se establece en la vida de la gente cuando ya no viven en pecado. Se establece un orden. Se establece una limpieza. Y ese espíritu de maldad que fue desalojado a la fuerza, cuando llega, encuentra un orden muy fuerte allí. Dice, no, yo no puedo. A ese espíritu le tomaría un gran tiempo intentando volver a tomar el control. Entonces él se busca unos espíritus que están a su servicio y lo atrae para venir a ocupar la vida de la persona. El mismo Jesús está diciendo, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si nosotros antes teníamos un espíritu inmundo que de alguna manera producía cierto trastorno en nuestra vida y nos hacía pecar, ahora lo que viene sobre nosotros es una avalancha de desorden. Yo sé que usted muchas veces se ha preguntado, ¿por qué la gente cuando se aparta de Dios tiene esa vida como de desesperación? ¿Por qué pierde los principios? ¿Por qué se desenfrena? No se trata de que él o ella quiera, se trata de que el ataque, que la posesión, que lo que viene sobre él es tan fuerte que él no puede resistirlo. Es tan fuerte que no puede resistirlo. Y por eso hay una persona que antes de conocer al Señor, quizá nunca se involucró en nada malo. Nunca se involucró quizá en hechicería. Quizá nunca estuvo en una banda. Quizá nunca estuvo en drogas o cosas similares. Pero en esos espíritus que vienen puede venir uno de cualquier área, inclusive de prostitución. Eso es un desenfreno, es un ataque tan fuerte porque vienen espíritus peores.
a la vida de la gente. Entonces, imagínense ustedes que alguien se haga independiente de Dios estando dentro de la iglesia y que pierda los estribos, que pierda el temor. ¿Qué usted cree que pasaría con una persona que sea poseída por una cantidad de espíritus que vienen a desordenar diferentes áreas y que vienen a traer una crisis en la vida de la persona en términos espiritual, emocional y todo aquello? ¿Usted cree que le pasaría a la familia de esa persona? ¿Cómo viviría? ¿No? ¿Hay quien resista eso? Control total del enemigo. Ahora, ¿atacarían esos espíritus a la iglesia? De alguna manera, todo lo que hacen vida común en algún grupo, en una sociedad, y en este caso en la iglesia de Dios, al tener relación cercana con alguna persona que está siendo alterado su comportamiento, su vida espiritual y todo aquello, somos atacados. Ustedes saben que la condición espiritual de una persona influye mucho cuando es líder en la vida de los otros. Una persona que nos ministre a nosotros y que esté poseída por algún espíritu o que le haya abierto alguna brecha y nos tocare a nosotros, esa persona no me va a impartir su espíritu, pero sí yo soy atacado por la situación que está viviendo la persona que me está tocando. De eso se trata. Es un ataque fuerte a la vida de aquellos que están alrededor. Por eso las influencias espirituales vienen dadas hasta a nivel de organizaciones eclesiásticas, que las cosas que se ven arriba de manera inconsciente, abajo se ven igual, porque es como una legalidad que tienen esos espíritus para operar en la vida de la gente, y se repite. Bendigo el nombre del Señor. De manera que es sumamente importante lo que se conoce como la cobertura espiritual. Es sumamente importante, porque la cobertura espiritual nos hace imparticiones. De hecho, la gente con que nosotros nos relacionamos, de alguna manera, nos influencia. No es que van a darnos esos espíritus, pero no van a atacar esos espíritus. Van a atacarnos. Porque de alguna manera esas ráfagas vienen sobre nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la gente que nos relacionamos. No le haga el juego a la gente que usted sabe que tiene conducta inapropiada. No le haga el juego. No le estoy diciendo que ande detrás de él, que lo case, que lo rechace, pero no le haga el juego. Siempre dígale que no está bien. Hay de cosas que no podemos reírnos ni tenemos que compartir. No están bien. Y nosotros no debemos hacer el juego. Hay gente que van a la casa de uno y al ir a su casa le hacen imparticiones de esos espíritus a la casa. Influencian inclusive los niños y todo aquello. Nosotros tenemos que ver espiritualmente cómo funcionan. ¿De qué manera pueden atacarnos a nosotros? No es verdad que le van a impartir a los hijos de nosotros espíritu. No pueden hacerlo, porque ellos tienen el espíritu de Dios, pero se producen ataques. Hay áreas que nosotros tenemos fuertes que se vuelven vulnerables en algunos tiempos, porque estamos siendo bombardeados por el enemigo, estamos siendo atacados. Bendigo el nombre del Señor. De manera que nosotros como creyentes y como iglesia vamos a ser atacados por espíritus de dentro, que pueden ser espíritus generacionales. Los espíritus generacionales vienen trabajando a través de nuestros ancestros y de alguna manera nosotros hemos impedido que ellos operen en nosotros porque le servimos al Señor. Pero si no estamos sirviendo a Dios, esos espíritus vienen con legalidad y con ímpetu sobre nosotros, que son los espíritus que desorganizaron la vida de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros padres, que de alguna manera fueron influenciados por espíritus que nosotros debemos conocer.
porque operaron ahí en nuestra familia. Esos espíritus no tienen parte ni tienen suerte con nosotros, pero nuestra condición de pecado, ellos tienen legalidad y vienen y nos atacan. Aleluya. Porque esos espíritus no se dan por vencidos, sino que permanecen continuamente observando el día que definitivamente le abramos el camino. Y cuando le abramos el camino, van a entrar con ímpetu, como establece el Señor. Y solos ellos no van a tener el poder, la autoridad para desorganizar todo lo que se ha ordenado en nosotros. Y tienen que buscar un grupo de espíritu. La Escritura habla de 7 y habla de peores que él. Los espíritus que tienen de alguna manera un rango superior que él y que van a producir desorden en la vida de esa persona. Nosotros necesitamos estar claros de nuestra relación con Dios. Si la simiente de Dios permanece en nosotros, nunca vamos a ser poseídos por ningún espíritu. No tenemos que tener miedo. Ahora, una cosa es ser poseído y una cosa es ser atacado. Nosotros tenemos que ser atacados porque es el trabajo del infierno. Atacarnos con ímpetu, porque no respetan. No respetan a nadie. Si observan, Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, aparece describiendo la tentación que tuvo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, los más santos que ha pisado la tierra. Satanás sabía quién era él, pero lo tentó. No te va a tentar a ti, no me va a tentar a mí. Si lo hizo con Jesús, a Jesús. Inclusive, sabiendo que era hijo de Dios, puso en juego esa dignidad, esa investidura, puso en juego la deidad. Le dice, si eres hijo de Dios, aleluya, aleluya. Pero Jesús ha dicho, ustedes en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús es el que vence al mundo. Aleluya. Y Él es el que nos da la victoria. Y nosotros solo nos sometemos a Él en obediencia y Él nos entregará la victoria. Y no tenemos por qué tener temor a algún espíritu que operó en mis ancestros, en tus ancestros, o algún espíritu inmundo que operaba en nosotros antes de conocer al Señor, porque si perseveramos en la gracia de Dios, si estamos en el Señor, nunca esos espíritus podrán volver a tomar el control de nosotros. Porque la sangre de Cristo nos ha cubierto. Y el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros, en nuestro espíritu, su naturaleza. Y eso es suficiente para que nosotros tengamos seguridad de quiénes somos, que somos hijos de Dios, que estamos viviendo la vida eterna que Él nos ha regalado. Y lo que mucha gente pregunta, la salvación, que si estamos o no estamos salvos. Si Cristo hizo un sacrificio por mí en la cruz del Calvario y yo lo acepto como mi Salvador, y dice la Escritura que yo me convierto en hijo de Dios y no tengo que poner en duda si estoy salvo o no, porque esto es un asunto de fe. Y si no tengo fe y si no creo que el sacrificio de Cristo perdona mis pecados, y si yo no me perdono a mí mismo todas las cosas malas que he hecho, al final entonces no va a ser efectivo en mí. Me rindo delante de Dios. Necesito creerle a Dios y ponerme en sus manos. Y el espíritu inmundo que operaba en mi vida no tiene ninguna cabida, ni va a volver a regresar, ni va a operar, ni va a entrar. Porque no encontrará ninguna puerta abierta, ni tendrá legalidad para entrar. Igual nuestros hijos estarán cubiertos por la sangre de Cristo. Así que seguimos ahí en una próxima entrega. Bendigo tu vida. Declaro la cobertura de Dios. Y espero entrar en materia ya en la próxima entrega acerca de los espíritus que atacan a la iglesia de dentro y poder conversar con ustedes acerca de espíritu específico, de su naturaleza de operación y cómo operó en una iglesia determinada, operó en Israel o en un momento y por qué se le llaman así. Así que bendigo tu vida, la gracia del Señor esté con nosotros. Aleluya. Señor, te doy gracias, doy honor y doy gloria a tu nombre.
Gracias, Señor, por lo que hace con nosotros. Cubro esta generación con tu gracia y con tu misericordia. Ningún espíritu de maldad tiene poder para operar, ni en nuestra casa, ni con nuestros hijos, ni en nuestra vida, ni en tu casa. Porque estamos cubiertos, Señor, por tu sangre. Porque tu gracia está sobre nosotros. Porque tenemos tu naturaleza en nuestro espíritu. Nosotros estamos arraigados y cimentados en ti. Quita todo temor de nosotros. Tú nos has dado una investidura, nos has dado autoridad. Renunciamos en el día de hoy a todo pecado, a toda distracción, a todo aquello, Señor, que quiera llevarnos para apartarnos de ti, para que se abran brechas en nuestras vidas y el mal tenga derecho sobre nosotros. Cubro esta generación con tu sangre, Señor. Declaro tu gracia y tu cobertura. Que levante esta generación con poder, con sabiduría, con entendimiento, con revelación, con autoridad. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Porque los espíritus de maldad no tienen poder para operar contra la iglesia. Porque guardan nuestras vidas en ti. Honor y gloria, Padre. Gracias, Señor. El ministerio de adoración, depositamos nuestras ofrendas, celebramos a Cristo. Amén.